Listo, vamos a continuar con el siguiente tema. Bueno, no lo he puesto en el proyecto. Ok, vamos a ver la parte de ahora, vamos a entrar. Y habíamos visto como introducción al curso los tres tipos de decisiones: decisiones bajo certidumbre, incertidumbre y decisiones bajo riesgo. Ok, ahora vamos a entrar a las decisiones bajo certidumbre otra vez. Lo anterior fue como fue un abreboca apenas. Miren que era muy sencillito todo. Vamos a entrar ahora a lo que es programación matemática. Ya ustedes vieron algo, pero específicamente vamos a hablar de lo que son modelos enteros mixtos, es decir, programación entera mixta. ¿Qué es programación entera mixta? Bueno, cuando las variables pueden tomar valores enteros. En programación lineal era un requisito que los valores fueran continuos. Era una de las características de la programación lineal, de los supuestos básicos. Pero en programación entera se viola el supuesto básico de programación lineal de que sea continuo el valor. Por lo tanto, el método simple no nos sirve para resolver ese tipo de problemas. ¿Cierto? Bueno, en esta clase, en lo que queda del día de hoy, vamos a ver el planteamiento de modelos en programación matemática. Yo le di una introducción en la clase pasada con el modelo de la dieta, el modelo de transporte, ¿recuerdan? Con la sumatoria y tal. Bueno, aquí vamos a ver algunas técnicas. Esto es la clase de hoy. Entonces, básicamente la clase consiste en formular un programa matemático donde las variables, una o algunas variables o todas las variables tienen que tomar valores enteros. Es decir, puede que una variable sea entera y puede que otra sea continua, por eso es que es entero mixto. O puede que todas sean enteras. O que sean binarias, las variables. O que solamente pueden tomar tres valores, 1, 0 o menos 1, por ejemplo, también. Es un tipo de decisión. O pueden tomar cuatro valores, 1, 2, 3, 4, 5. Son valores que pueden tomar las variables. Ahora, como ustedes pueden ver aquí en la transparencia, obviamente a veces en la práctica se requieren valores enteros. Por ejemplo, un camión es un camión. Un camión es un valor entero. ¿Cuánto? ¿Cierto? Una Coca-Cola de pronto se puede dividir en 0.5 porque no cuesta nada, pero cuando son decisiones que son objetos muy grandes, lo más recomendable son valores enteros. Entonces, la idea es un modelado matemático. Les dije, hay varios tipos de programas que uno puede utilizar para escribir este tipo de programas. Está AIMS y está GLPK. AIMS como un representante de los modelos del software comercial y GLPK como un representante de los software open source. Por ejemplo, ¿qué otros tipos de software hay? Está GANS, está está ILOC, está Express, AMPL, son software comerciales que cuestan, Burobi que cuestan. Y tenemos LPK, y también en open source, y también tenemos el LP Solver. Pero descarguen por favor el LPK, que es el que vamos a ver en este curso. Entonces, cuando hablamos de programación matemática, hablamos del uso de subíndices. Y los subíndices nos indican que los parámetros o las variables hacen parte de una familia, está definido por un conjunto. Por ejemplo, en la clase pasada habíamos visto que el subíndice I eran las plantas y que era un parámetro que teníamos que era la capacidad. Entonces la planta I tiene una capacidad, es decir, si llamamos al parámetro capacidad cap, entonces hay un cap sub I para cada planta I. Entonces estamos hablando de un conjunto I. Es decir, el I nos define a nosotros una familia de un conjunto, nos define que ese parámetro está definido por un conjunto. Bueno, como para mostrarnos la definición de sus datos. Mira, estos datos están regidos por un conjunto. En el ejemplo que ustedes ven, es un ejemplo tipo binario, como toca tomar
por ejemplo, en este ejemplo que ustedes ven aquí, hay una decisión, probablemente es una decisión de presupuesto. Hay tres decisiones, en este ejemplo muy sencillito. Maximizar Z, 18x1 más 16x2 más 2x3. Sujeto a que 6x1 más 18x2 más 9x3 tiene que ser menor o igual que 30. Entonces será, a ver, este ejemplo es muy fácil, se puede saltar al ojo. Y que x sub y es igual a 1 si se selecciona ahí, 0 de lo contrario. Es decir, la sumatoria de estos dos, es decir, x solamente puede tomar valores 0 o 1. No puede tomar 0.5, 0.2, 0.3, 0.4, 0 o 1 solamente. Entonces, entonces la pregunta es, ¿cuál es la decisión que se va a tomar? Obviamente no nos sirve métodos simples en este ejemplo, pero simplemente el ejemplo es para ilustrar que cuando se activa, cuando coloco 1, se activa el coeficiente tecnológico. Por ejemplo, 6 más 18 da más 9, se pasaría, ¿cierto? Entonces una de las dos. Probablemente la decisión sea 18 x1 y x2, x1 igual a 1 y x2 igual a 2, porque es la que maximiza. 18 más 16 sería 30 y ¿qué? 34, nos daría 34, y sería 8 más 6 sería 24, y 24 es menor que 30 para este ejemplo. Entonces entonces vemos que se utiliza una variable binaria para tomar una decisión, para seleccionar una o varias alternativas de decisión. Por ejemplo, 1 se toma esa decisión, 0 no se toma la decisión. Por ejemplo, 1 alistamos la máquina para producir, 0 no se alista la máquina para producir. Es decir, si no alisto la máquina para producir, no es producción. Si la alisto porque voy a producir. Correcto. A partir de este conjunto de variables se pueden tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, si se alista la máquina, o sea, si la variable x sub y es igual a 1, entonces la variable y tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, se tiene que activar la variable de producción. Es decir, si se alista la máquina, entonces hay producción. Entonces, para eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente quiero mostrarles que con programación matemática podemos crear interrelaciones entre diversas variables. Que eso es lo que quiero que aprendan. A ver, también podemos expresar una variable como fracción de otras variables. Entonces, por ejemplo, decir la variable x2 tiene que ser menor o igual que el 25% de la variable x3, es una fracción. O la variable x1 tiene que ser menor o igual que la variable x4. O la variable x4 tiene que ser mayor o igual que el 80% de la sumatoria de x1 más x2 más x3. Si estamos hablando de ingeniería química, por ejemplo, el octanaje depende de la refinación o de tantos procesos químicos. Y el proceso químico tiene, cuando estudian las moles en estequiometría, salen unos, ¿cierto? Que entran tantas moles de tanto y salen tanto de tanto. Entonces uno por ahí puede hacer un cálculo y pasarlo a litros o pasarlo a las unidades que uno quiera. Entonces ahí se utiliza mucho esto. Una variable como fracción de otras variables. Pero también podemos expresar una restricción como fracción de otra restricción. Es decir, sí, por ejemplo, la relación entre la capacidad de la máquina 5, la diferencia entre la utilización de la máquina del conjunto de la máquina 5 y de la máquina 6, no puede haber una diferencia del 30% en horas. Mire, por ejemplo, aquí tenemos, en este ejemplo de aquí, hay dos recursos. Está el recurso 1, que es el que ustedes ven arriba, y el recurso 2. El recurso 1 tiene una disponibilidad de 500 y el recurso 2 de 600. Entonces, bajo este ejemplo, se quiere que no haya diferencias entre los dos.
decir, que se utilice o sea, que no haya diferencia entre la utilización de los dos recursos, que estén completamente balanceados. Simplemente se divide entre la disponibilidad entre cada restricción, y lo que se hace es que se igualan las restricciones, y entonces entra a ser una restricción adicional del problema, y al final esto se reduce aquí. Al final me quedaría esta expresión. O lo que le decía, para mantener el balance o mantener controlado restricciones, por ejemplo. Es decir, vamos a suponer que no puede haber una diferencia de 30 minutos entre los dos recursos, recurso 1 y recurso 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos aquí, como la diferencia puede ser positiva o negativa, hacemos el valor absoluto de los dos. Nos quedaría, por ejemplo, 4x1 más 3x2, lo que ustedes ven acá, y esto tiene que ser menor o igual que 30. Que al final me queda esta expresión, pero esto es no lineal. Pero entonces un valor absoluto también lo puedo volver lineal para meterlo dentro del modelo matemático. Listo. Vamos a meter entonces vamos a convertir un valor absoluto en algo lineal para que nuestro ¿ok? ¿Cómo se hace? Simplemente se crea una variable artificial, una x3, y lo que hacemos es hacer la diferencia, pero lo contrario: x1 menos 2x2 menor o igual que x3, y 2x2 menor o igual que x1, y menos x1 menor o igual que x3. Y luego lo que hacemos es que esta expresión la reemplazamos por x3, que sería x3 menor o igual que 30. Y obviamente x3 tiene que ser menor o igual que 0 para que cumpla el valor absoluto. Y con estas dos restricciones que ustedes ven en esta diapositiva, pues estamos convirtiendo una relación valor absoluto lo estamos llevando a lineal, porque si fuera no lineal no se puede resolver con el método simples, no se puede resolver por programación matemática. Obviamente aún no estamos viendo el método de resolución, simplemente estamos viendo la forma cómo modelar problemas, es decir, pasar de un valor absoluto a un no lineal. Hemos visto una variable como fracción de otra variable, una restricción como fracción de otra restricción, y dentro de eso vimos también, por ejemplo, cuando hay diferencia del valor absoluto, hemos visto que no puede, que como valor absoluto da no lineal, entonces cómo convertir un valor absoluto en relaciones lineales. También podemos ver, por ejemplo, resolver objetivos tipo minimax o maximin. Es decir, que minimizar la máxima ganancia de un modelo matemático. Por ejemplo, vean lo que está ahí. Dice: muchas veces se requiere tener estrategias en las que no se pueden sobrepasar límites que se basan en la relación de dos o más variables. Se puede modelar maximizar la mínima ganancia, por ejemplo, o minimizar la máxima pérdida. Correcto. Entonces, por ejemplo, el ejercicio está arriba. Es z igual a maximizar el mínimo entre x2 y x1. ¿Cómo se modela eso? Pues simplemente lo que hacemos es que creamos una variable adicional que se llama y. Voy a rayarlo aquí. Se crea una variable y, que es esta variable que ustedes ven, y si se dan cuenta, y es mayor o igual que 0 aquí abajo. Entonces, ¿cómo se puede minimar? Simplemente creamos estas dos relaciones, creamos estas dos restricciones nuevas, donde x1 menos y va a ser mayor o igual que 0, y x2 menos y va a ser mayor o igual que 0. Entonces, con esto que estamos buscando el mínimo, y va a ser el mínimo. Y va a ser el mínimo. Listo. Entonces, estas restricciones se le agregan al modelo matemático. Con eso convertimos un problema minimax o maximin a un problema lineal.
porque obviamente el método simple tiene solo, pues, no cubre un objetivo minimax, simplemente cubre un objetivo maximizar o minimizar, pero no maximin ni minimax. Esto lo había visto antes, ¿no? Claro. ¿Allí? Sí, pero no la tengo. Y ahora sí. ¿Cómo pasar de no lineal a lineal? Sí, lo que pasa es que estaba viendo que las variables, no sé, lo que pasa es que yo había entendido como si se invirtieran. Sí, bueno, podemos escribirlo, mira. A ver. Lo que se invierte es el signo, no el Tenemos ¿cierto? Esta expresión es la que vamos a tomar, que es esta. ¿Sí lo ves? Para que esto nos dé positivo, y luego lo que hacemos es que hacemos la diferencia. Multiplicamos menos 1 y luego lo que hacemos es que colocamos x3 menos x3 y luego lo que hacemos aquí es que x3 menor o igual que 30. ¿Y el 480 desaparece? No, a ver, estas son restricciones adicionales. Listo. Muy bien. También podemos utilizar otro tips de estos. Es cuando hay periodos de tiempo. Creo que ustedes hicieron un ejercicio de esto con profesor Misael, ¿no? Bueno, cuando hay tiempo. Una pregunta, ¿ustedes quién está viendo operativo por segunda vez? ¿Ninguno? ¿Tú? Ok. No lo había visto. No. A ver, cuando hay tiempo, periodos, cuando hay periodos, ¿cómo lo harían? Es decir, cuando un periodo depende de otro periodo. ¿Entiendes? Por ejemplo, las decisiones que tomo hoy tienen un efecto sobre el que va a pasar mañana. Entonces, ya lo que vamos ahora es a modelar múltiples periodos. Miren que hemos visto una variable como función de otra variable, una restricción como función de otra restricción. ¿Cierto? Hemos visto también un objetivo minimax o maximin. Ahora les voy a mostrar cómo modelar múltiples periodos de tiempo. Porque en la realidad son múltiples periodos. El inventario de hoy final pasa a ser el inventario inicial del periodo de mañana, que es el ejemplo que les muestro aquí. Entonces tenemos un índice X sub I que nos va a decir número de unidades a fabricar en el día I. Entonces hay un conjunto de I días. Hay un conjunto de I días y tenemos otra variable I que va a ser el número de unidades en stock al final del día I. Recuerden que el conjunto es el conjunto I y el conjunto I tiene días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. ¿Ok? Entonces, y tenemos que la variable inventario depende de otra variable, que es la variable de cuánto voy a fabricar. ¿Ok? Esta de su I, en este ejemplo, es un parámetro, y es un parámetro de demanda, es decir, es información conocida. ¿De dónde viene el de su I? ¿Quiénes han visto producción aquí? Ninguno. ¿Quiénes vieron producción? Esto ustedes no lo vieron en producción. El modelo matemático de relación agregada, ¿no? Bueno, listo. Este de su I viene de los pronósticos que se realizan de los periodos que se van a planificar, si estamos planificando operaciones. Entonces el valor de su I viene de los pronósticos, ¿ok? O de las ventas esperadas.
de las ventas. Para los que no han visto pronósticos, que ya han visto algo, todos ya han visto pronósticos antes de haber visto producción. ¿Está bien? Cuando usted tiene una serie de datos, por ejemplo, claro, si tiene una relación lineal, una extrapolación de la serie de datos es una regresión lineal. Una regresión lineal, obtiene un modelo lineal de la relación de esas variables y vamos a una proyección de la venta dada esa relación entre esas variables. Si es logarítmica, si es polinomial, si es lineal o lo que sea. Entonces ese es un modelo de pronóstico y puedo realizar una proyección de los datos o el futuro comportamiento de la venta. Total, que ese valor es el que va a entrar aquí, y este es de su I. Y para este modelo es una entrada. Entonces, ¿qué me dice a mí esta ecuación? El inventario al final del día I va a ser igual a lo que se produzca en ese día, que es una decisión, más lo que me sobró del inventario, que es esta misma variable, pero en el periodo anterior. De I sub I menos 1, menos la demanda, y esto es para cada día. Para cada día I. ¿Comprenden? Es decir, esa ecuación de allí se llama ecuación de balance de inventario. Estoy balanceando el inventario. Es decir, el inventario final del día I es igual ¿a qué? A lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que me sobró ayer, más lo que produzco hoy, menos la demanda. O sea, eso es lo lógico, ¿no? ¿Hay algún misterio allí? No, eso es el misterio. Y esto es para cada día ahí. Y de esa forma estamos modelando. ¿Se escucha feo? Sí. Lo que pasa es que lo pongo así porque vamos a ver cómo hacemos aquí. ¿Y ahora? No se escucha mucho. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? ¿Se escucha? ¿Mejor o peor? Lo mismo. Y ahora está como película, de ahora peor. Ahora está para cantante, pero yo no soy cantante. No se escucha bien. A ver, es que tengo que aprender a utilizar esto es un aparato profesional que tiene uno, no sé utilizarlo. Tiene hasta para Blu-ray y todo. A ver. Dejémoslo en Dolby. Aquí, dejémoslo en Dolby. Importante que se vea el video, pues. No, lo digo porque cuando en las clases pasadas no se escuchaba bien el video, y así también me esfuerzo un poco menos. Que la clase de 3 horas es un poco pesada. Bueno, entonces con esto modelamos múltiples periodos, ¿listo? Mi mouse, ¿dónde está? Acá. Bueno, listo. Hay otro tipo de modelos que son restricciones de precedencia. La restricción de precedencia es cuando para realizar una actividad primero hay que realizar otra. Es decir, vamos a saber, es decir, queremos determinar qué viene después de qué. Por ejemplo, primero, ¿será que primero hacemos A o B? ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, van a ensamblar una primero no van a poner, no van a hacer el modelo de madera hasta que no esté la mina. Si no ponen la mina primero, no se puede. Exacto, eso es un tipo, pero yo lo que voy a mostrar ahora es otro tipo de precedencia. Es decir, vamos a ver que ustedes van a pintar bicicletas. O mejor no, ustedes trabajan en una litografía y van a imprimir volantes. Entonces la pregunta es, ¿qué volante se imprime primero? ¿Será que se imprime el azul, el blanco, el rojo o el negro? ¿Por qué? Porque toca hacer un alistamiento del equipo. No es lo mismo pasar de rojo a negro que de negro a rojo. ¿Cuál tiempo demora más? ¿Cuál toma más tiempo? De negro a rojo toma más tiempo porque toca limpiar más la máquina. Entonces el orden de los trabajos tiene un impacto sobre el tiempo, sobre la planificación de la operación. Por lo tanto necesitamos
como hay modelos de programación matemática para determinar el orden en que se deben ejecutar las actividades, como decía Don Eris, entonces necesitamos determinar ese orden. Y eso lo hacemos a través de la comparación. Okay. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen X sub A va a ser el tiempo de inicio de la actividad A. Y X sub B va a ser una variable, va a ser el tiempo en que comienza la actividad B. Y D sub A es un parámetro, es el tiempo de la duración del trabajo A. Si ustedes se dan cuenta, A y B son del mismo conjunto, es el mismo conjunto. Y vamos, lo que se hace aquí es que se entra dentro del mismo conjunto y se compara dentro del mismo conjunto. Entonces, ¿cómo es la restricción? X sub A más D sub A menor o igual que B. Pero ahora tengo que comparar que X sub B más D sub A B menor o igual que XA. De los dos toca determinar cuál es el que va primero, para saber la presencia. Y para eso necesitamos determinar, bueno, no sé, en esta parte que como estamos un poco callados no me han entendido, ¿cierto? Se supone. Para eso, ¿cómo? Es que no sé. A ver. Es más fácil entender con ejemplos que viendo ese tipo de ejemplos. Sí, lo que pasa es que antes de mostrar los ejemplos, es que si muestro ejemplos tampoco me vas a entender. Por la experiencia que ya tengo. Si está el ejemplo y va explicando con el ejemplo la que sale el segundo, sería mucho más. No, espérate un segundo. Yo creo que entiendan lo siguiente. Tenemos la actividad A, ¿cierto? Necesitamos determinar si viene A primero que B o B primero que A. Yo creo que para eso no necesitamos ningún ejemplo. Por eso. Y es lo que estoy mostrando. Entonces, la actividad A necesitamos determinar en qué momento comienza A y en qué momento comienza B. Y para eso vamos a determinar X sub A y X sub B. ¿Cierto? Es decir, vamos a suponer que A comienza primero que B. Entonces, el tiempo que comienza A más la duración de la actividad A, que es un parámetro que conocemos, tiene que ser menor o igual que el tiempo que inicia B. ¿Cierto? ¿Cuál dice primero? A. Después que algo como A comienza, por ejemplo, vamos a suponer, si tengo aquí un horizonte de tiempo. Siempre se conoce uno de los dos parámetros. No, siempre se. A ver, XA es una variable y XB es otra variable. D sub A es el parámetro. ¿Ok? Que va a ser la duración de la tarea. Tiempo que dura la tarea A. Entonces vamos a suponer que esta es X sub A, el tiempo que comienza A, y vamos a suponer que esta demora de sub A tiempos, periodo. Entonces tan pronto termine esa, comienza XB. Correcto. Obviamente aquí se cumple la relación, que XA más D sub A es menor o igual que B. Y el tiempo que empieza siempre tiene que ser menor al tiempo que continúa. ¿Cómo? El tiempo, la variable que empieza, el tiempo tiene que ser menor que el que... No, a ver, la cuestión es la siguiente. El tiempo es el tiempo. Si uno come, hay una máquina, vamos a poner, hay una máquina y van a procesar un producto. Ustedes necesitan determinar qué producto es primero que otro producto. Que fue el ejemplo que le coloqué de la litografía. Tienen que imprimir un formato rojo y un formato azul, por ejemplo, o uno blanco. Entonces la pregunta es, ¿hacen primero? Daniel, me prestas el control. Sí, pero la persona te pone adelante, porque si no el afuera y pasa calor y aquí no hace tanto. Vamos a ponerle 20 por democracia mía. Democracia. Bueno, entonces mire, simplemente lo que quiero mostrarles es que con esta restricción podemos determinar el tiempo de cada uno. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciéndole que la actividad A va primero que la actividad B en esta restricción. Pero
Pero ¿qué ocurre con esa restricción? El modelo se nos vuelve infactible. Miren lo que ocurre. Si lo hago así, el modelo se vuelve infactible. ¿Cómo es que X sub A más D sub A es menor que B? Pero también X sub B más D sub B es menor que XA. Es una contradicción. ¿Cierto? No puede ser menor o igual, no. Tiene que ser la restricción. ¿Tiene que ser esta o tiene que ser esta? ¿Ah? Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos crear un mecanismo que nos ayude. ¿Tú ves bien allí? No. Sí. Aquí abajo. Saneris. No. No, yo creo que tú estás viendo aquí. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Se te pegó un chicle. Les agradezco que no coman chicle aquí. Pero tú lo trajiste. Pero ustedes alguna vez comido chicle. Bueno, mañana vamos a clase aquí. Es que no puedo. O sea, yo no debería estar dando clases aquí a ustedes. No, es que aquí nadie ha entrado. ¿Cómo? Bueno, listo, sigamos. Entonces, ¿qué harías tú, por ejemplo? Tú que ya viste la materia. Una variable binaria para... ¿Dónde? Esa sería otra restricción. ¿Dónde coloca la variable binaria? A ver. Es que si tuviera un ecualizador se escuchará mejor, pero no lo tengo. Miren lo que hay que hacer. Lo que hay que determinar es si XA viene primero que XB, entonces esta restricción queda activa. De lo contrario, esta se desactiva. Si esta queda activa, entonces esta otra se desactiva. ¿Cómo lo harían? Es obvio que necesitamos una variable binaria que nos diga la relación entre una variable y la otra. Es decir, si que como X y sub AB significa que A viene primero que B. 0 y si es igual a 1. Si esa variable es 0, significa que B viene primero que A. Esto es pura lógica. Que sería más o menos como el tiempo inicial. No. Bueno, aquí básicamente lo que se utiliza es lo siguiente. Se utiliza una variable big M, que es esta que ustedes ven, es esa M que ustedes ven aquí en esta parte, esta M, una big M. Es decir, creamos una variable binaria y sub AB o y sub IJ, si hablamos del conjunto I y que J es igual al conjunto I, y le decimos, miren que lo que debemos hacer es agregarle el componente más M1 menos Y sub AB. ¿Qué pasa si Y sub AB es igual a 1? A viene primero que B. A ver, 1 menos 1, ¿cuánto da? 0 por M, que es un número muy grande, ¿cuánto da? 0, entonces esta restricción queda X más D sub A menor o igual que B. ¿Cierto? Que es la inicial que teníamos. Ahora, ¿qué pasaría si esto es igual a 1 en esta restricción queda igual a 1? 1 por M, ¿cuánto da? M. Entonces M, si pasamos M para acá, de este lado pasa a restar, sería XB
más d sub b menos m, que es un número muy grande, daría un número negativo. Y ese número negativo siempre va a ser menor que xA. Por lo tanto, queda como una restricción sin ninguna función. Sobra. No hace nada. Y queda activa esta restricción de arriba. ¿Comprende? Entonces aquí estamos activando y desactivando una restricción. Si esta está activa, la otra queda desactiva. Aprendan esto porque después vienen los modelos. Y los modelos vamos a utilizar lo que vimos ahorita. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a ver ahora el caso donde se activa una u otra restricción. ¿Cierto? Esto fue lo que le mostré yo ahorita a ustedes. Básicamente, si es igual a 1, entonces queda así. Y si no, queda xA menor o igual que xA más m. No pasa. Parece que se bloqueó el PowerPoint. Tengo un error técnico, pero se va a solucionar. Quedamos aquí, ¿cierto? Quedamos en esta parte. Bueno, tenemos ahora otro caso donde hay que seleccionar K restricciones de N restricciones. Es decir, hay K restricciones de N. Me toca seleccionar una u otra. Es decir, vamos a seleccionar 5 restricciones de las 6 que hay. O 3 de 5, o una de 5, o lo que sea. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente problema que ustedes ven a mano izquierda, pues, a mano izquierda suyo, que es maximizar z igual a 4x1 más 7x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual que 6000 o 3x1 más 7x2 menor o igual que 13000 o 5x1 más 6x2 menos 12500 y que x1 y x2 mayor o igual que 0. Es decir, en este ejemplo vamos a solucionar una o dos, depende de cuántas queramos, o más restricciones de este tipo. Entonces este problema se convierte porque un O es un algoritmo, o sea, si ustedes se dan cuenta, estamos mezclando un poco si, if, un or, y lo que estamos llevando a un modelo matemático para que se pueda resolver matemáticamente el problema. Entonces ahora el problema quería maximizar z igual a 4x1 más 7x2 sujeto a que 2x1 más x2 menos 6000 más m por 1 menos y sub 1. O sea, creamos tantas variables como restricciones hay, variables binarias, ¿cierto? Y sub 1, y sub 2, y sub 3. Y lo que hacemos es multiplicar el big n por ese valor, por 1 menos la variable binaria. Luego, ¿qué hacemos? Es decir, y1 más y2 más y3 pues igual acá. Si queremos seleccionar solamente dos restricciones,
entonces, ¿qué ocurre? Una debería ser 0, porque esta puede ser 0 o 1. Por lo tanto, una se desactiva, se activa o se desactiva y la demás va a ser 0. Y estamos cumpliendo con el modelo, con la restricción. ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿sí o no? Es como que, sí, como... Así se ve. Dime. Ese Ese K depende de tu decisión. Por ejemplo, vamos a suponer que tú irás a comprar máquinas para procesar leche. Entonces comparamos la máquina N520 o la máquina N521 o la máquina N526. Y tú dices, vamos a tener un presupuesto para comprar una sola máquina, o 2 máquinas, o 3. ¿Cuál compramos? ¿O cuáles compramos? O vas a hacer, o tú tienes, por ejemplo, vas a abrir, tienes 5 centros de distribución en Colombia y vas a cerrar 2. ¿Cuáles cierras? Y si cierras, tiras a la gente a la calle, obviamente. O sea, son decisiones que toca tomar. Y esto nos ayuda a tomar decisiones robustas. Aquí estamos mezclando variables binarias con variables enteras también, con variables continuas. Miren que aquí hay una combinación de todas, porque x1 y x2 son variables continuas, pero y es una variable binaria. Este es otro tipo de decisión que es sí o no. Por ejemplo, que fue lo que les dije. Por ejemplo, si hay producción, entonces se alista la máquina. Si se alista la máquina, hay producción. Okay, entonces en este ejemplo hay, por ejemplo, dice, existen problemas donde el nivel de una variable está condicionado por el nivel de una decisión. Esta restricción significa que si selecciona una variable, entonces otra variable asociada a esa decisión se debe también activar. Por ejemplo, la variable X dice el número de unidades a producir y la variable Y es igual a 1 si se alista la máquina para fabricar y 0 de lo contrario. Entonces, miren aquí abajo la restricción. De hecho lo voy a escribir más grande. Tenemos X menor o igual, ¿cierto?, que M por Y, donde X es una variable que nos indica la producción, ¿cierto? Y Y es una variable binaria que es igual a 1 si se produce. Es decir, si X es mayor o igual que 0, si es mayor que 0, es decir, ¿cuándo se produce? Si X es mayor que 0 y es igual a 0 de lo contrario. Y este M es un número muy grande. Entonces, ¿qué pasa si? A ver, ¿qué pasa si Y es igual a 1? ¿Qué ocurre? X va a ser menor o igual que M. Entonces se satisface la restricción. Ojo, una cosa. X, en esta restricción, X va a ser mayor o igual que 0 porque es una variable continua, recuerden. X mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa con esta X? Si Y es igual a 1, entonces me quedaría X menor o igual que M. Por lo tanto queda activa la restricción. Es decir, si hay producción, entonces esa producción siempre va a ser menor que M. Por lo tanto, se satisface la restricción. Ahora, ¿qué pasa si Y es igual a 0? ¿Ah? Si Y es igual a 0, ¿qué quedaría? X menor o igual que 0, porque 0 por M da 0 y entonces X me daría que X menor o igual que 0. Y como aquí arriba tengo, sí, aquí arriba dice que X tiene que ser mayor o igual que 0, entonces X va a ser 0. Por lo tanto, no se alista la máquina y tampoco se produce. Entonces, una variable de decisión depende de otra variable de decisión.
Correcto. De hecho uno puede combinar todas, todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, el orden de los trabajos y combinado con si se alista o no se alista la máquina, porque puede que si tu setup, en el ejemplo anterior yo no le mostré el alistamiento de la máquina, no sé, se puede colocar. Dice funciones con n valores positivos. Entonces, en este ejemplo tenemos una función, ¿cierto? Con n valores. Ustedes ven allí, dice f de x1 es igual a b1 o igual a b2 o igual a b sub n. Es esta función que está aquí. Y de esta función, ¿qué es esta función? De esta decisión simplemente hay que seleccionar uno de esos valores. Simplemente es decir, miren que este es mucho más fácil. Es simplemente, es decir, f de x1 más x2 más x3 es igual a b1 o b2 o bn. Entonces, es decir, b1 por y1 más b2 por y2 más b3 por y3 más puntico más bn por yn, y que la sumatoria sobre de todas las y sea igual a 1. Entonces obviamente voy a seleccionar uno de estos. Por eso es este O que está allí. B1, B2, B3 o B4, B5. Y que y eso y sea igual a 1 o 0. Muy fácil. Otro ejemplo es este, que es que cómo conectamos la función objetivo con una restricción. Y esto básicamente se hace cuando, por ejemplo, si se alista la máquina, entonces la máquina tiene un costo estándar por alistamiento. ¿Usted todo bien la productividad? Sí. ¿Tiene un ámbito de productividad? Ok. Pero la vamos a ver este semestre que viene. Pero vieron costeo, sistemas de costos, o sea, saben de costos estándares. Se supone. Bueno, entonces, el costo de cualquier actividad, toda actividad tiene un costo. Y el costo de cualquier actividad se puede conocer después que se estime. Entonces, hacer un alistamiento de la máquina, es decir, si hay producción, recuerden la variable anterior, que es de este tipo, si hay producción, si es 1 igual a 1, entonces hay un costo asociado a ese alistamiento de la máquina. Y por lo tanto, o hay un costo de producción y por lo tanto se alista la máquina y eso me cuesta, o me cuesta o me cuesta tanto. ¿Okay? En este ejemplo es maximizar 2x1 más 3x2 más 7y1 más 8y2 en este ejemplo. Y en este ejemplo, ¿qué vemos? Dice que 2x1 más 4x2 más 1.4x2 es menor o igual que 500 y que x1 es menor o igual que m por y1, que es una variable binaria como ustedes ven aquí abajo. O tenemos otra restricción que x2 es menor o igual que m por y2 y x1 y x2 menor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando y1, si y1 es igual a 1, ¿qué ocurre? Que aquí va a ser igual a 1 y por lo tanto se activa este 7 que está aquí arriba de la función objetivo. Si y2 es igual a 0, este 8 sale de aquí. Y obviamente si este 8 sale de aquí, x2 es igual a 0 y esto tampoco va a tener ningún efecto sobre la función objetivo. Entonces, si nos damos cuenta, con la variable binaria estamos controlando muchas cosas, estamos controlando decisiones, es decir, estamos controlando variables que activar o desactivar variables, activar o desactivar restricciones. ¿Y esto para qué sirve? Para tomar decisiones más robustas. Bueno, aquí simplemente voy a mostrarles algunos modelos clásicos. Este es el modelo de transporte que vimos anteriormente. Vamos a entrar a la parte de modelos. Lo que vimos anteriormente eran unos tips para modelamiento matemático. Eran simplemente unos tips. ¿Sí? Pequeños tips. Porque obviamente
A ver, para estos modelos se necesita mucha experiencia. Es decir, entre más se equivoquen, más van a aprender. ¿Comprenden? Una contradicción, ¿verdad? Para lograr llegar a un buen nivel de modelamiento hay que equivocarse bastante. Y eso significa que requieren largas horas sentados detrás de un computador y creando modelos matemáticos para que les corra el modelo, el programa matemático. Por eso vamos a ver vamos a algunos modelos clásicos, y sobre esos modelos pues se pueden hacer muchas cosas. Obviamente ustedes también tienen que investigar modelos, quitar restricciones, agregar restricciones. Entonces vamos a ver un modelo clásico, que es un modelo de distribución con costos de apertura. Es decir, hay que seleccionar el proveedor, o mejor, píntese esta situación. Ustedes son una empresa de distribución, ustedes son mayoristas. Entonces tenemos los posibles lugares donde vamos a abrir un centro de distribución, los posibles lugares, y desde el otro lado tenemos la ubicación de los clientes. Si se dan cuenta, este es un modelo de transporte, pero va a estar modificado. Hay una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación que tiene? Que hay un costo si selecciona un lugar, una locación. Es decir, si selecciono el sitio I, entonces hay un costo de apertura, que fue el caso que les mostré ahorita. Entonces si selecciono I, ¿qué ocurre? Hay un costo por apertura en la función objetivo. Ok, ¿cómo quedaría el modelo matemático? Ahí tienen todos los parámetros. Tiene el C sub I, C sub F y sub I, que es el costo fijo de apertura del sitio I. ¿Cómo quedaría? A ver, primero hay que ver qué conocemos del modelo. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos los costos, la oferta, la demanda, las ofertas también, o las capacidades de producción. Sí. Ahora, mi pregunta es, primero, antes de eso hay que identificar los conjuntos. ¿Cuántos conjuntos hay? Dos. Está claramente identificado. Tenemos las plantas o los centros de, si estamos hablando de plantas o centros de distribución, si estamos hablando un poco de logística, y tenemos la demanda. ¿Ok? Los clientes. Cada cliente tiene una demanda. Cada centro de distribución tiene una disponibilidad, una oferta, una capacidad. Pero tenemos un parámetro adicional que son los costos fijos. Es decir, operar un centro de distribución tiene unos costos fijos, que es este que está aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, lo que hacemos es plantear el modelo básico. ¿Cuál es el modelo básico? El modelo de transporte. ¿Qué me dice el modelo de transporte? Que la función de objetivo, aquí igual la función objetivo, a la doble sumatoria de los costos de transporte más del costo de día J por el número de unidades que voy a llevar de día J. Pero como hay unos costos fijos, hay que agregarle otro término a la función objetivo. ¿Cuál es ese término? Más la sumatoria ¿sobre qué? Sobre I de C sub F, CF sub I por crea una variable binaria que seleccione que es igual a 1 si se abre el centro I, 0 si no se abre. ¿Correcto? Entonces sería la sumatoria sobre I de C sub F I por la variable binaria sub I, que está sobre el índice I. Es decir, si se abre, se activa el costo, si no, se cierra. ¿Ok? Obviamente no se activa ningún costo. Entonces, lo primero que hacemos es plantear los conjuntos y tenemos el índice I que pertenece al conjunto I de plantas productivas y J que pertenece al conjunto J de clientes. Recuerden que la cardinalidad de un conjunto
Por ejemplo, la cardinalidad de I mayúscula es el número de elementos que tiene el conjunto I. A ver, el orden, lo escriben ORD, el orden de un conjunto es la posición que tiene un elemento dentro del conjunto. Por ejemplo, si yo tengo peras, manzanas y fruta, yo tengo que ver en qué orden es la ubicación en la memoria, si tengo un vector en la que está ese elemento dentro del conjunto. Escribimos los parámetros del modelo. Recuerden, estamos diciendo la metodología que les enseñé. Primero los índices, luego los parámetros, luego las variables y luego el modelo. Entonces, primero los conjuntos, luego los parámetros del modelo. ¿Cuáles parámetros tenemos? CF sub I, que son los costos fijos de apertura de una planta, y C sub I J, que es el costo unitario de transporte de I a J, K sub I, que sería la capacidad productiva de la planta I, y tenemos D sub J, que es la demanda del cliente J. ¿Cuáles serían las variables? X sub I J, que serían las unidades a transportar de I a J, y tenemos la variable Y sub I, que sería igual a 1 si se abre la planta I, 0 si no se abre. ¿Sí? Oye, esta es la función objetivo que tenemos, pues minimizar pues, los costos de transporte, que es el primer término que vemos, que es este primer término, serían los costos de transporte. Y en este otro término tenemos los costos de apertura. ¿Lo ven? Que sería, obviamente sumamos sobre I porque este conjunto está definido sobre I, ese parámetro, perdón. Bueno, ahí está. ¿Qué tenemos? Obviamente tenemos nuestros 12, miren lo que tenemos. Miren que si no tuviésemos I, quitemos esta I de aquí. ¿Qué pasaría si esa I no estuviera allí? Tendríamos el modelo de transporte tradicional, que X sub I J menor o igual que K sub I. Pero si ahora lo multiplicamos por una variable binaria, miren que este es un parámetro, y este es una variable. Por lo tanto, el modelo sigue siendo lineal. Ojo, dos variables no se pueden multiplicar, porque si se multiplican dos variables es un modelo no lineal. En este caso es un modelo lineal, porque estamos multiplicando un parámetro por una variable. Listo. Aunque yo estoy definiendo, aunque aquí no tenemos números, pero el caso I es un vector conocido que yo imputo dentro del programa cuando lo vayamos a escribir. Entonces escribimos, ¿está atento qué? No, Entonces escribimos K sub I por Y sub I. Cuando Y es igual a 1, ¿qué pasa? Se activa la capacidad productiva de I. Y obviamente tiene sentido que haya un flujo de productos de I a J. De lo contrario, no habría un flujo de productos de I a J. Es decir, cuando la sumatoria de X sub I J menos K sub I por Y sub I por Y sub I, K sub I por Y sub I, para todo I, cuando Y sub I igual a 1, significa que se activa la oferta de I, es decir, abrí I. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa, se genera un costo por abrir el sitio, y obviamente si abro el sitio, es obvio que tengo que producir en ese sitio, porque tengo una capacidad productiva. Entonces, si produzco, no se lo puedo distribuir, entonces por lo tanto puedo llevar mi producto desde I hasta J. Eso es lo que me dice esa restricción que estamos viendo allí. Entonces cuando Y sub 1 se activa, obviamente en la función de costo se activa, también se activa Y sub I. Si se activa esta, se genera un costo. ¿Ok? Miren que este es el modelo de transporte tradicional. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Vale, el modelo de planificación de la producción. ¿Cómo? ¿De producción? Sí. ¿Por qué? No, porque
sería ampliar. Ojo, yo este modelo también lo doy en producción, el mismo modelo. Yo el mismo modelo lo doy en producción porque es que esta materia es prácticamente lo mismo para mí. Claro. Es que la espina vertebral de la ingeniería industrial es la investigación de operaciones. Todo lo que ustedes hacen en ingeniería industrial es investigación de operaciones. Por ejemplo, ¿tú viste producción? No. Pronóstico es por estadística. Inventarios es investigación de operaciones. ¿Qué más? Planeación agregada. Ustedes vieron una heurística que no es el óptimo. Eso no es el óptimo. Simplemente una solución, pero no es el óptimo. Es investigación de operaciones, porque el modelo matemático no se puede resolver. ¿Qué más? Localización de planta, investigación de operaciones. Todo investigación de operaciones. Y de buena La simulación también. sí, o sea, todos hacen parte de la misma rama. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿me entiendes? Para mí, yo lo veo así, no sé, el resto no sé. Ok, entonces vamos a ver modelo de planificación de la producción, donde lo que necesitamos determinar unos niveles óptimos de lote. ¿Qué necesitamos determinar? ¿Cuánto vamos a fabricar de cada producto? Y específicamente vamos a ver un problema multiproducto, multiperiodo y multirecurso. Es decir, hay múltiples máquinas, hay múltiples periodos de tiempo y hay múltiples productos. Es una cosa, yo estoy montando los modelos muy sencillitos, así, bueno, creo, porque antes lo daba un poco diferente. Antes lo daba que hacer con marcador. Entonces, desde el semestre pasado empecé a escribir los PowerPoint de esta materia. ¿El semestre pasado? Sí. No, el antepasado. El semestre pasado no di clase de operativa. Y antes de irme para España también los daba a mano. Pero bueno, o sea, eso tiene una ventaja, que uno puede hacer muchos modelos, pero lo que tiene la desventaja de que va un poco más lento. Con esto uno un poco más rápido, porque no te toca escribir tanto. Pero lo que sí busco es como combinar un poquito el PowerPoint con la escritura, y por eso es que escribo un poco en los PowerPoint, porque también eso ayuda para que ustedes me ayuden a entender un poco mejor a todos. Bueno, entonces, en este modelo, antes de entrar al modelo, lo que se necesita determinar es cuánto se va a producir de cada producto, y si en el ejemplo que les traigo es un ejemplo donde las máquinas son en paralelo y todas las máquinas pueden producir todos los productos o no, en este ejemplo. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿cuánto se va a producir del producto I dentro de la máquina K, por ejemplo, si es la máquina K, en cada periodo? Es decir, vamos a determinar los tamaños del lote. ¿Quiénes vieron cadena de suministro? Ninguno. Tú. Ustedes han visto todo. Ok. Entonces, ¿cuánto vamos a fabricar? La pregunta es determinar los niveles óptimos de producción que minimicen el costo total. Eso es lo que estamos buscando. Y también el modelo que les traigo lo vamos a ver, un modelo contra stock, fabricación para inventario. ¿Listo? Un modelo contra pedido, que también es casi lo mismo, es muy facilito también. Pero vamos a hacer un modelo de producción para inventario. Es decir, tenemos unos inventarios iniciales, se hacen unas transacciones de inventario, ocurren, hay unas ventas, y al final del día me quedan unos niveles de stock, y esos niveles de stock pasan de un día a otro. Y como vamos a planificar lo que no ha ocurrido. ¿Ok? Esto es lo que vamos a planificar. Vamos a planificar lo que no ha ocurrido. Entonces voy a mostrar aquí, para los que no han visto producción, para que entiendan un poco el problema. Entonces tenemos, por ejemplo, un horizonte de tiempo, T, ¿cierto? Y aquí estamos en el tiempo cero. Entonces, necesitamos determinar cuánto vamos a fabricar, de cada producto.
¿Y esto por qué necesitamos saber esto? Hombre, porque en la vida real hay una capacidad de producción. Hay una capacidad de producción que puede ser esta, vamos a suponer que sea esta de aquí arriba mejor, tiene más sentido. Hay una capacidad de producción y también hay una demanda. Esto tiene más cara de demanda que capacidad. Entonces vamos a colocarla aquí. Entonces tenemos unas demandas, si ustedes se dan cuenta, y este rectángulo que están aquí es lo que vamos a producir. Aquí tenemos Q, el tamaño del lote. Entonces necesitamos determinar esos niveles óptimos. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos que tener en cuenta que cada máquina tiene una capacidad productiva. No me puedo pasar de la capacidad, que así es la vida real. En horas, esta máquina tiene tantas horas disponibles en el mes, no se puede pasar de ese tiempo. Entonces planteamos el modelo, pues tenemos I productos que pertenecen al conjunto I. Entonces tenemos el conjunto I de productos y definimos el índice I para referirnos a cada elemento del conjunto. Tenemos el conjunto T, tenemos T periodos de tiempos y vamos a utilizar el índice T minúscula para referirnos a cada elemento de tiempo. El conjunto R de máquinas y tenemos R minúscula para indicar cada elemento del conjunto R. ¿Qué parámetros tenemos conocido? Conocemos la demanda que ocurre en cada periodo de su IT, la demanda que ocurre en el periodo del producto I, en el periodo B. Tenemos INI, es un parámetro que es el inventario inicial del producto I. Como estamos en el tiempo, estamos en este periodo, aquí estamos en 0. En el periodo anterior ocurrieron cosas. Daniel, presta atención. No, pero mira, no quiero que escuches, simplemente mira. En el periodo -1, -2, o sea, estamos en este periodo. Esto no ha ocurrido. Esto aquí, esto hacia adelante no ha ocurrido. Estamos planificando. Esto no ha ocurrido. Nosotros lo que estamos haciendo es crear un plan para enfrentarnos al futuro. Y eso es lo que hacemos los ingenieros industriales. Creamos un plan y luego lo que hacemos es controlar que se cumpla el plan, ¿cierto? Que es el ciclo de HBA. Planificamos, ¿cómo es? Planificar, verificamos, hacemos y actuamos. Entonces realizamos este ciclo. Pero el control de producción en general es planificamos y vamos controlando la producción y para seguir el ciclo, que es verificando y vamos controlando. Y luego vamos ajustando para que siga el curso que inicialmente habíamos determinado, ¿cierto? Entonces, como estamos en 0, de -1 pasa una información al tiempo 0, que fueron las transacciones de inventario del periodo anterior, que eso es fácil, se saca de contabilidad. Los contables hacen eso, o del sistema de información o del RP, o de lo que tengas. Tienes un RP en tu empresa, entonces saca la información de la empresa y pasa a ser parte de esa información entra a tu modelo de planificación, que es la información real que conoces. Obviamente has hecho unos pronósticos, unas previsiones, hiciste una previsión de las ventas, que es esta información de cada producto que tienes. Aquí miren, en este modelo estamos haciendo un modelo de todos los productos, múltiples productos. El inventario inicial lo sacamos de su IT, sale de los inventarios. El valor INI de la transacción de inventario. TSUI-R sería el tiempo del ciclo del producto I en la máquina R. ¿Qué nos dice este tiempo de ciclo? ¿Cómo se calcula? Obviamente con un estudio de productividad. O también si es una máquina, pues la máquina tiene unas especificaciones, dice tantas unidades por hora, ¿sí? O usted lo calcula con cronometrizado. También tenemos el tiempo TSUI-R, que es el tiempo que demoramos alistando la máquina para fabricar el producto I. El tiempo que se demora alistando la máquina R para fabricar el producto I. TSUI-R. Está el parámetro CAP R sub T,
que sería la capacidad de producción de la máquina R en el periodo T, que nos dice ese parámetro, el tiempo disponible que tiene la máquina para producir en cada periodo. A ese periodo se le tiene que contar, pues obviamente se le tiene que contar los mantenimientos preventivos, las paradas programadas, etcétera, etcétera. El término CAP. Yo aquí se lo muestro simplemente con un valor, pero encontrar el mismo valor, también como les dije ayer, requiere cierta habilidad, necesita procesar información, tiene integración con otras áreas de las funciones de la empresa. Tenemos H sub IT, que es el costo de almacenamiento del producto y el periodo T. Generalmente siempre se mantiene el mismo costo, pero puede variar dependiendo del tiempo. Ves IT, que sería el costo del retraso, un backorder sería el costo de oportunidad por una entrega tardía. También o costo de faltantes, también le llaman costo de faltantes. Y tenemos C sub IR, que sería el costo de stop, el costo de alistamiento de la máquina para producir el producto I. Ahora pasamos al siguiente paso, que son definir las variables. ¿Qué variables tenemos? X sub IRT, que es el número de unidades a fabricar del producto I en el periodo T en la máquina R. Y sub IT, que sería el inventario del producto I al final del periodo T. F sub IT, que sería faltante o retraso del producto I en el periodo T. Y tenemos delta sub IRT, que sería igual a 1 si, aquí debo colocarlo, si hay producción, y igual a 1 si se alista la máquina R para fabricar en el periodo T y 0 de lo contrario. ¿Ok? Entonces planteamos la función objetivo. ¿Qué sería la función objetivo? Simplemente sería la doble sumatoria int de los costos de almacenamiento por cuántas unidades vamos a almacenar, más los costos de faltantes por el número de faltantes, más los costos de setup por alistar la máquina para producir, que sería C sub IR por delta sub IRT. ¿Okay? Esto no tiene pérdida. Es decir, los costos de almacenamiento más el costo de alistar la máquina. Si se dan cuenta, esta suma, esto tiene una triple sumatoria. Lo estoy metiendo, esa suma está dentro de esta suma. Ustedes lo pueden hacer así, o sea, pueden hacer una doble sumatoria para este término o más una triple sumatoria para este, o lo dejan como yo lo coloqué. Da igual. Escribimos las restricciones del problema. Serían dos tipos de restricciones. Tenemos la restricción de inventario inicial, que es la misma que vimos en el modelo que les mostré. Recuerden la primera parte del modelo, cuando hay múltiples periodos, es la misma, simplemente que hay otro parámetro adicional que es el número de productos. En el modelo anterior I era el periodo y T ahora es el periodo, ahora I va a ser productos. Ahora ustedes pueden colocarle los nombres que quieren a los índices y el nombre que quieran a las variables. Correcto, da igual. Lo importante es que el modelo se entienda. Uno por convención obviamente utiliza X, Y, Z como variable, pero es una convención. Hoy estaba viendo un video de TED, ¿no saben qué es TED? Daniel, ¿qué es TED? Los videos TED. TED. Los videos TED. ¿No han visto? Bueno, busquen en Google esta palabra. Son videos que hablan sobre innovación, sobre temas actuales. Me extraña que la Elis no sepa. Porque mi fuerte no es innovación. Porque el doctor Raúl pasa como. Pero mi fuerte no es innovación, yo soy más emprendedor. Bueno, entonces, bueno, es que ellos también hablan de emprendimiento, no solamente de innovación. Como conferencias. Sí, son conferencias. Sí.
Sí, eso es eso. Bueno, entonces, entendí por qué la X es la X. Porque en matemáticas siempre usamos X como la incógnita. ¿Sabían? ¿No saben? Si saben que, por ejemplo, X siempre es la incógnita. Sí. Por ejemplo, los activos secretos X. ¿Cierto? Pero no sé por qué. ¿Qué más? Triple X. Sí, como la incógnita. Triple incógnita. O sea, como todo es X es la incógnita. Porque la X, la matemática nosotros manejamos, el álgebra viene de los árabes. ¿Cierto? Cuando los árabes pasaron a España, entonces en España se tomó esa conferencia me la vi hoy, se tomó un dialecto que usa una letra que es como G, una G, que tiene forma como de X, pero en latín se pronunciaba X. O sea, el latín tiene una forma, bueno, es fin en latín, pero, y tiene la forma de X. Cuando pasó al castellano, entonces nosotros le llamamos X o X. Por eso es que X es X y los ingleses le llaman X, pero viene de los árabes, porque la palabra X, el término que ellos utilizaban desconocido, era un término árabe muy difícil y en Europa no lo podían pronunciar. Entonces, porque el acento, los dialectos europeos eran diferentes al dialecto árabe, entonces le quedaba muy difícil. Entonces utilizaron, para reemplazar esa palabra, utilizaron la consonante que más se asemejaba a la letra, que era en el latín era la fi, algo así, y la fi tiene forma de X, y como cada sitio tiene su propio idioma, entonces la X se popularizó la X, es por eso, porque no saben cómo pronunciarlo, como los árabes, por eso que la X es la X. ¿Cómo? O sea, que en todos los idiomas es X. la X. Pero por eso, yo no sabía, me vi un video y sino que a propósito, aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sigamos. Dato curioso. ¿Ah? Un dato curioso. Sí, sí. Bueno, entonces en esta restricción que ustedes ven aquí arriba es una restricción de balance de inventario. Es la misma restricción que vimos en la transparencia anterior, donde tenemos, por ejemplo, estas dos restricciones. La restricción 1 que estoy numerando aquí y la restricción 2 que estoy numerando acá son la misma restricción. ¿Ok? ¿Qué nos muestran estas restricciones a nosotros? Nos muestran que el inventario al final, simplemente que esta es para el periodo 1, miren, esta restricción, la restricción 1 es para t igual a 1. Y la restricción, voy a hacer algo aquí antes de continuar. Esto no va aquí, es así. Ahora sí. Entonces, la restricción 1 que ven aquí es para t igual a 1, y la restricción, que las dos es esta de aquí, es para t mayor que 1. Hablando, o sea, le estoy diciendo que t obviamente es el periodo de tiempo. Entonces, para el periodo 1, si ven, estoy definiendo, en vez de 1 vamos a t. Para el periodo 1 sería el inventario al final del periodo 1, o sea, este es el inventario al final de t igual a 1, es igual al inventario inicial, que fue lo que quedó en inventario en el día anterior, o mejor dicho, en el periodo anterior. Pero ese parámetro sí es real, o sea, este parámetro no es planificado, este parámetro es lo que me voy al registro de inventario de la empresa. ¿Qué fue lo que quedó en el periodo anterior? O es decir, ¿con qué voy a comenzar yo hoy? Y a partir de ahí vamos a planificar. A ver, ¿por qué? Porque este inventario final de T es un inventario planificado. Eso es lo que yo estoy esperando tener en stock. ¿Comprenden? Esto es un inventario proyectado, porque aún no ha ocurrido la realidad. Simplemente estoy haciendo un plan. ¿Para qué necesito ese valor YSUI? Esa variable YSUI T, para determinar cuántos requerimientos necesito en almacén, ¿cierto?
cuánto se la voy a contratar para que me custodie en el almacén, cuánto voy a pagar en seguro, porque el inventario de plata que está estancado, el inventario tiene que estar rolando. Y tenemos el inventario final del periodo 1 igual al inventario inicial del día anterior, pero la transacción real más lo que vamos a planificar, lo que se va a producir del producto 1, si lo ven, del producto I en el periodo 1 y lo que puedo producir en todas las máquinas. Entonces aquí lo que se hace es sumar sobre todas las máquinas. Estamos suponiendo este ejemplo les dije que es un ejemplo con máquinas en paralelo en este ejemplo. Entonces como se puede fabricar en todas las máquinas, tengo que sumar la producción acumulada de lo que se fabrica en todas las máquinas en ese periodo. ¿Comprendieron? No. Sumamos toda la producción en ese periodo de ese producto en todas las máquinas. Menos, la demanda de ese producto en ese periodo. Más las faltantes que porque también podemos proyectar las faltantes, más lo que voy a dejar de vender, lo que no voy a vender, lo que voy a entregar tarde. Y esto es para todo producto I. Ahora, para el periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera, ¿qué se hace? Es la misma restricción, simplemente que vamos a contar a partir de T. Es decir, YSUI T va a ser igual a YSUI T menos 1. Miren que en vez de utilizar el parámetro, utilizamos la misma variable que es esta. Voy a borrar un segundo. Miren que esta variable de aquí ahora va a tener relación con esta de acá, la del periodo inmediatamente anterior, y así sucesivamente. En el periodo 3 se va a utilizar YSUI2. Por ejemplo, a ver, si este fuera parte igual a 2, YSUI2 va a ser igual a YSUI1, porque si estamos en el periodo 2 menos 1 da 1. ¿Ves? Mira aquí. Y miren, no puedo rayar aquí en el tablero. Miren aquí, a ver, estas dos variables son las mismas. Esta variable y esta variable son las mismas, sino que esta es del periodo anterior y esta es del periodo actual. Entonces, simplemente la diferencia es esto de aquí, el periodo. Correcto. Entonces, si estamos en T igual a 2, por ejemplo, ¿qué me daría aquí? 2 menos 1 da 1, es decir, la variable anterior. Si estamos en 3, sería la variable Y2, es decir, el inventario inicial al final del periodo 3 va a ser igual al inventario final de 2 más lo que se produzca en 3 menos la demanda de ese producto en el periodo 3 más lo que voy a dejar de faltantes del producto I en el periodo 3 menos las faltantes que no cubrí en el periodo anterior, que fueron estas. ¿Comprenden? Como no satisface a mi cliente en el periodo anterior, me toca satisfacerlo en este periodo. Entonces se me pasa la demanda que no cumplí para el periodo que sigue. Obviamente eso me cuesta a mí una imagen y por eso tengo que pagar por ese costo de oportunidad. Como no le entrega a tiempo, le pago al cliente. No le pago al cliente, sino que es como un costo porque no entregaste a tiempo. Y la siguiente restricción, y esto es para todo producto I y para todo periodo T mayor que 1, porque el periodo igual a 1 fue la restricción anterior. Ahora, tenemos la siguiente restricción, que es la restricción 3, que ven aquí abajo, que es la restricción de la capacidad. ¿Qué nos dice a nosotros? Que el tiempo de ciclo del producto I en la máquina R por XUI RT, que es el tamaño del lote, es decir, lo que se va a fabricar del producto I en la máquina R en el periodo T, más lo que demora el instante de la máquina por la variable delta sub IRT, que es igual a 1 si se alista la máquina, 0 si no se alista. ¿Qué nos da esto? El tiempo que necesito para producir un lote de producto
producto tipo I. ¿Se lo ven? Esto es lo que se demora en fabricar un lote tipo I. Entonces, como se van a fabricar varios productos, ojo, y esto es para cada máquina y para cada periodo, es decir, me entro en cada máquina y digo, ¿qué se va a fabricar en esta máquina? Entonces lo que hago es determinar el tamaño del lote de cada máquina, que es X sub Y RT, más el alistamiento, y eso me consume un tiempo. Sumo todos los productos que se van a fabricar en esa máquina, el tiempo que se va a fabricar ese producto en esa máquina, y ese tiempo tiene que ser menor o igual que la capacidad, el tiempo disponible que tiene la máquina para producir. ¿Cierto? Para cada máquina, en cada periodo de tiempo. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué ocurre ahora? Ahora necesito otra restricción que me diga si hay producción, entonces se alista la máquina. Si se alista la máquina, entonces hay producción. ¿Qué hacemos entonces? Recurrimos a lo que habíamos visto en la primera parte del curso, donde utilizamos una Big M, un gran número, donde X sub RT es menor o igual que M arriba por delta sub RT. Recuerda, es decir, si delta es igual a 1, entonces X sub RT va a ser menor o igual que M. Se satisface. Y si es 0, entonces ¿qué ocurre? Delta sub X sub RT va a ser igual a 0. Y obviamente la restricción es obvia de que X sub Y, Y sub I, X sub I RT y F sub I T mayor o igual que 0 para todo y para todo R y para todo T. Y que delta sub RT va a ser igual a 1 si X sub RT es mayor que 0, mayor que 0 y 0 de lo contrario, para todo I, para todo R y para todo T. Este es un modelo de producción. En la clase siguiente vamos a ver otro modelo y luego vamos a programar. Por favor, descarguen buses. Si tienen portátiles, tráiganlo. ¿Tienen? Bueno, tráiganlo. Listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver en la próxima clase un modelo de programación de producción para determinar el número óptimo, el orden óptimo de la secuencia de los productos. Listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Sí.